Palabra de Dios, y bienvenidos los que están aquí, bienvenidos los que están en conexión online, porque hay personas lejos que nos reportan de su deseo por recibir la palabra de Dios y la administración a través de ella. Hace 8 días comenzamos un mensaje en Ezequiel capítulo 11. Hoy vamos a continuarlo porque decíamos que esa transformación que estaba hablando Dios debe tener un propósito. O sea, ¿para qué Dios nos va a transformar? Porque Dios va a meter su mano con nosotros, porque tiene un propósito. Dios no le permitió a usted nacer hombre o mujer así nomás. Tenía un propósito con usted, sea hombre o sea mujer. Dios no le permitió nacer, sea hombre o mujer, en esta nación así nomás. Quiso que fuera hombre o mujer y en esta nación porque tiene un propósito con usted. Y eso es lo que el diablo quiere muchas veces: robar, hurtar, destruir. Que a usted se le olvide que Dios tiene un propósito con usted, un propósito de su reino, un propósito para su reino, un propósito con la humanidad a través suyo. Amén. Pero ahí es donde el Señor necesita hacer varias cosas, y una muy importante es transformarnos. Muchas veces se dice, Dios quiere ayudar, pero mi esposa dice algo tremendo: y que el pueblo se deje ayudar, porque hay gente que no se quiere dejar ayudar. Y hoy es un momento muy importante para hacer esa reflexión por nosotros y para hacer esa reflexión por otros, porque usted quizá va a ser transformado o transformada, o va a retomar el camino de transformación, porque va a ser instrumento para otros. Amén. Vamos a comenzar, aunque estamos en Ezequiel 11, revisando Jeremías capítulo número 31, libro del profeta mayor Jeremías, capítulo número 31. Este profeta sí fue bastante mayor, ¿no? No por la edad ni nada de eso, no faltaba. Es que aún profetas como Daniel y como Ezequiel y otros profetas menores tenían mucho respeto al testimonio y a la obra de este varón. Amén. Y porque fue en tiempos muy difíciles y Dios le respondió. Profeta Jeremías, capítulo 31. Y luego iremos a Ezequiel 11, porque es importante primero revisar esto, entender esto, y para qué la transformación. ¿Por qué la transformación? ¿Por qué es tan importante la transformación en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Por qué es tan importante? Amén. Jeremías capítulo 31, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer desde el versículo número 27. Amén. Dice así, Jeremías 31, 27. Dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí, versículo 31, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, versículo 33. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Tome asiento. ¿Me recuerdan el título de la enseñanza? Yo no lo tenía. Una gran transformación. Dios lo bendiga, pastor. Seguimos en este mensaje de una gran transformación. Y hermanos, necesitamos ser transformados. No tengamos temor a ser transformados. Dios nos quiere transformar aún más. Muchos hemos sido transformados desde las tinieblas más ocultas. En mi caso, de la borrachera, del pecado.
Pero entiendo que Dios quiere transformar aún más por causa de su reino, por causa de su obra. Hermanos, usted ve cómo en el mundo no les importa dejarse transformar para lo peor, y se dejan transformar cada vez más y cada vez más en lo peor y cada vez en lo más vil. Pero el pueblo de Dios muchas veces resiste la transformación que Dios quiere hacer. Y no debe ser así con nosotros, amados y amadas de Jesucristo, porque Dios quiere su pueblo con un propósito grande. Pero primero tiene que suceder una gran transformación. Y yo le invito que tome este tiempo, esta palabra, este rema, no como algo más, porque nosotros no estamos llamados para descuidar las cosas que nos da Dios por ahí, sino llevárnosla, guardárnosla. Moisés le decía: guarda los mandamientos, guarda los preceptos. Y eso también es para nosotros, palabra de Dios que Dios nos dé. Debemos guardarla ya en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Entonces usted se tiene que llevar un claro concepto, un claro rema. Dios quiere más transformación en usted, a través de su palabra, a través de su presencia, que usted se parezca más a Jesús de Nazaret. Esa es la meta de la transformación, ¿verdad? Ser semejantes a Él, dice en una parte de la palabra. No iguales, porque nadie puede ser igual al Señor Jesús de Nazaret, nadie. Pero semejantes sí. Pero para llegar a esa estatura hay que dejarnos transformar. Amén. ¿Qué vemos aquí? Es Jeremías en medio de una cárcel. Él estaba preso por decir la verdad. Decir la verdad a veces no es fácil. Decir la verdad a veces lleva consecuencias de oprobio, de encerramiento. Pero decir la verdad la respaldará Dios siempre. Y Dios aparecerá. Así usted está en la cárcel de aflicciones, de situaciones, de sentimientos. Dios aparecerá en esa cárcel para darte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para ministrarte y para levantarte libertadores. Amén. Y aquí dice que venían días. Estaba hablando al futuro Dios. Dice Jehová: en que sembraré, dará semilla. Sabe que usted cuando lee esto y se va a Génesis, los primeros capítulos, ve una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Pero Dios comienza a dar su palabra y Dios comienza a quitar las tinieblas y a poner orden. Y parte de lo que el Señor pone orden es separar, ¿verdad?, las tinieblas del día, de la noche, separar las aguas de arriba de las de abajo, ¿cierto? Y parte de lo que Dios hace es hacer producir, ¿cierto? Hacer producir árboles, hacer producir especies, hacer producir al hombre. Entonces aquí estamos haciendo un paralelo grande en que dice que Jehová va a hacer producir algo nuevo. Simiente de hombre y simiente de animal. Como diciendo, esa tierra de Israel no quedará desolada, porque yo la haré producir. El diablo muchas veces te muestra un panorama de desolación, de que no hay nada por lo que hay que luchar, de que ya no vale. Hay muchos que inclusive ya pierden las ganas de vivir, porque el diablo lo lleva a ese extremo. Pero cuando alguien se mete con Dios, dice el Señor: vienen días en que te daré semilla para hacer producir mi bendición en tu vida, para hacer producir mi plan en tu vida, para hacer producir mi propósito en tu vida. ¿Ves la diferencia tan maravillosa? Es lo que estaba mostrando acá. Y dice, este versículo 28 me impacta, porque Dios dice que tiene cuidado para castigarnos, tiene cuidado para encerrarnos. Lo hace con cuidado, no lo hace de cualquier forma. Dice aquí: y así como tuve cuidado de ellos. Está hablando de Israel, sus hijos, sus escogidos, para arrancar y derribar. Él arrancaba y derribaba, pero teniendo que cuidado. Qué lindo, ¿verdad?
¿Y por qué no debemos de ser más agradecidos con el Padre, con su Hijo Jesucristo? Si de los procesos que hemos vivido Él ha tenido ¿qué? Cuidado. ¿Sabe por qué estamos vivos? Porque tal vez nos vinieron a muchas pruebas, dificultades, momentos muy difíciles, pero Él tuvo ¿qué? Cuidado. Está escrito en la palabra. Qué lindo nuestro Señor, ¿verdad? Dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar, para trastornar, perder y afligir. Qué lista tremenda, ¿no? Usted sabe que Dios es cuidadoso, pero si necesita trastornarnos, nos trastornas. Dice, a ver cuál es tu caminar, a ver cuáles son tus propósitos. Y Él examina. Y si dice, no, tu caminar y tus propósitos no son como los míos, ¡pum! Trastornes el camino para que me vuelva a mirar a mí. Es lo que dice aquí. Para perder y afligir. A veces es necesario perder cosas para ganar la salvación. A veces es necesario perder situaciones para mirar la realidad en que se está verdaderamente parado, que se está sin Cristo. Dice, y afligir. Él tiene cuidado de afligirnos. Él sabe hasta dónde nos aflige. Qué lindo es nuestro Padre. Él sabe que hay métodos que no va a cambiar la persona hasta que no reciba la aflicción que Él permite, pero tiene cuidado. Como el buen padre, corrige, pero debe tener ¿qué? Cuidado hasta dónde es exigente y hasta dónde no. Dice también de ellos, y dice, tendré cuidado, también tiene cuidado para edificar y plantar, dice Jehová. A medida que vamos creciendo, Él tiene cuidado. Y si una persona no entiende el crecimiento que le está dando Dios, Dios lo detiene. Y lo he visto en mucha gente que comienza la prosperidad, pero no se les olvida que Dios tiene cuidado. Va mirando. Y entonces la prosperidad ya está por encima de Dios. El parecer mío está por encima del parecer de Dios. Bueno, lo dirá una persona por allá. Entonces Dios tiene cuidado. Deténgase prosperidad hasta que Él no vuelva a entender el proceso. Para plantar, el Señor está cuidadoso que nosotros estemos plantados. A Dios no le gusta un cristiano que sea como una retama, de aquí para allá, de allá para acá, de esto me gusta, de esto no me gusta, allá me gustó esto, aquí me gustó. No, plantado. Usted sabe que Jesús de Nazaret se plantó en la voluntad de Dios hasta el último instante. Que Él hubiera podido, si deseaba, salirse de ese plan de Dios, pero no lo hizo porque Él fue plantado en el plan de Dios. Y Dios le ha traído a usted aquí para que se plante, para que sea como un buen árbol y para que produzca mucho fruto, que diga amén en el nombre de Jesús de Nazaret. Luego habla aquí de echarle la culpa a otros. Mire la transformación, porque dice, en aquellos días, está hablando para estos tiempos, ya no se dirá más a los padres comieron las uvas agrias. Las uvas agrias eran las uvas que se volvieron ácidas. Y ellas pues producían la dentera, la caries. Las uvas producen caries tremendamente si no se cepillan. Ahorita tenemos la bendición de cepillarnos los dientes, ¿verdad? Ellos no lo manejaban. Entonces usa esta figura para decir el profeta, sabe que la gente decía, como fueron los padres los que hicieron lo que no se debía, porque la uva agria no se comía. Todo el mundo sabía que las uvas agrias no eran para comer. Tengo entendido que eran ácidas, no servían para hacer el jugo de uvas, no servían para comer, no servía para disecarlas y hacer uvas pasas, no servía para nada. Entonces la gente no tenía por qué comerlas, pero como las comían venían las consecuencias. ¿Cuáles eran? La caries. Y si una caries dolorosa en ese tiempo, ¿no? Y aún. ¿Y qué dice aquí? Que usaban esta figura para echar la culpa, decían, como los padres hicieron eso, entonces por eso esta nación tiene esta culpa. Dice el 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad.
los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Llegan días en que cada uno sufrirá las consecuencias de lo que haga en su vida. Llegan días en que cada uno decidirá qué va a hacer con su propia vida, qué va a hacer. Y uno de los mensajes hermosos, centrales, porque este nuevo pacto vino a establecerlo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y uno de los mensajes hermosos, por eso usted no ve casi mensajes de Jesús de Nazaret hablando de la nación de Israel o hablando de las naciones. Él habla muy en lo individual. Porque en el nuevo pacto es muy individual. Cada uno pendiente de lo que haga con su vida, porque cada uno le dará cuentas a Dios. Dice el 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y eso lo dijo mucho tiempo antes de que estuviera nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Llegó la noche de la última cena. El domingo tenemos la Santa Cena. Es tan valiosa, es tan respetuosa, hay que valorarla tanto, hay que estar tan digno para ella. Porque entre otras cosas nos recuerda que el nuevo pacto. Por eso Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque los pactos con Dios o para Dios, todos llevaban sangre sin excepción alguna. Y el último pacto también llevaba sangre. Y sangre no solamente humana, sangre divina, de la del Cordero de Dios. Dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Algunos dirían: esto es exclusivo para los judíos. No, precisamente el profeta tiene cuidado de decir la casa de Israel, porque significaba a los judíos, a los cuales bendecimos. Amén. A los judíos hay que bendecirlos, es el pueblo escogido de Dios. A Judá hay que bendecirlo, a Israel hay que bendecir, a Jerusalén hay que bendecirlo. Que todos los días le salga a usted una oración diciendo: Dios bendiga a su pueblo judío, sea bendecido el pueblo judío de Dios. Que todos los días le salga a usted una palabra diciendo: haya paz en Jerusalén, haya paz para ese pueblo allá. Pero habla de Israel, los esparcidos por el mundo. O sea que Dios está hablando aquí que trae un nuevo pacto para Judá, los que se quedaron en Jerusalén, y para los esparcidos por todo el mundo. Y ahí usted y yo entramos. O sea, nos cobija ese nuevo pacto. Teníamos era que reconocer, y ya lo hicimos, ¿a través de quién? De la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está recordando el pacto con Moisés, el pacto mosaico. Dice: no como ese pacto. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Dios no lo invalidó. ¿Lo invalidó quién? El hombre, los hijos, los escogidos. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, fui como un esposo ahí fiel todo el tiempo con ellos, pero aún así invalidaron mi pacto. Pero viene el 33 de ahí donde usted tiene que ya sintonizarse por la gran transformación que se necesita, porque es para este tiempo. Dice el versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, cuando usted lee esto y le pone atención con cuidado, usted entiende que para Dios es muy importante que su mente esté dispuesta y su corazón esté listo. Amén. Repito, yo repito aquí. Es el versículo 33, dice que el pacto que Él va a hacer, ya está dejado atrás el pacto mosaico para ese nuevo pacto. Dice que Él en estos días dará su ley en su mente y la escribirá su ley en su corazón.
Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué necesita de usted, amado y amada? Dios, una mente y un corazón dispuestos. Y la gente se dispone en muchas cosas, pero menos a entender que necesita la mente y el corazón dispuestos. Y sabe que yo pienso que esto no es casualidad para estos tiempos, todo lo que se mueve a través de esto. Porque usted sabe que todo lo que se mueve a través de esto y los computadores está afectando especialmente ¿qué? La mente y el corazón. La mente y el corazón. Pero usted no debe ser uno más, ni yo debo ser uno más. Usted y yo tenemos que salir hoy aquí convencidos de que Dios necesita mi mente en Él, en su ley. Y necesita mi corazón con las leyes de Dios escritas en su corazón. Así como mi pastora nos enseñó, y Dios la bendiga, ella hacía preguntas: ¿quién ha orado por eso? Y yo hoy, como hijo espiritual de ella, digo: ¿quién ha orado? ¿Quién ha ayunado? ¿Quién se ha afligido a sí mismo para decirle: Dios mío, yo sé que necesitas mi mente y mi corazón para escribir tu ley y para poner allí tus leyes? Yo quiero ofrecerte mi mente y mi corazón para que tus leyes sean escritas ahí. Leyes de cambio, leyes de sanidad, leyes de restauración, leyes de dejar un pecado. Usted sabe que desde que no se quiera dejar el pecado desde el corazón es muy difícil, porque de ahí salen las contaminaciones. Eso lo dijo el Señor. ¿Qué termina haciendo la gente en el exterior? Lo que tiene la contaminación en el corazón. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una discusión que por qué tus discípulos comen las espigas y no se lavan las manos? Y el Señor fue directo, dijo: sabe que a los fariseos le dijo: lo que el hombre come, lo que los hombres comen va a la letrina. Así lo dice la palabra del Señor. Dijo: esas no son las contaminaciones. Las contaminaciones son las que salen del corazón: los pecados, los adulterios, las perversiones sexuales, las perversiones espirituales. Esas salen del corazón y eso termina la gente haciéndolo. Lo que hay en su corazón termina haciéndolo. ¿Es así o no es así? Y si su corazón se transforma, termina haciendo lo que Dios quiere que haga. Si su mente se transforma, usted termina pensando lo que Dios quiere que piense. Mire, usted puede ir a un lugar, tal vez a usted le pasa lo que a mí, a unos aquí que no tengo todavía casa propia ni apartamento propio, pero lo llevan a uno a orar por otros lugares propios. Y hay gente que tiene 2 y 3 cosas propias. Bueno, gloria a Dios. Si usted tiene la mente de Cristo, dice amén, es una bendición para el hermano. Si yo no la tengo, no hay problema, ya llegará. Porque Dios me está escribiendo una ley y me dice: y no tengas envidia, tenga paz. Y si no llegas a esta tierra, vas a tener una mansión mejor allá. ¿Ves cómo es la ley? Pero para eso necesita un corazón transformado. Que llegue una persona en un carro bonito. Si su corazón está transformado, usted le da alegría que su hermano llegue en un carro bonito. Pero no le da la rabia. ¿Por qué a él sí y a mí no? Porque eso es lo que quiere el diablo. Y por eso la palabra de la gran transformación tiene que ver totalmente con esto. Ahora sí, por favor, vayamos a Ezequiel capítulo número 11. Ezequiel 11. Hoy los pequeños profetas están intensos. Gloria a Dios. Ezequiel 11. Hace 8 días habíamos quedado en el versículo 17, en donde Dios declara que aunque los afligió, ¿se acuerda que vimos en Jeremías? Aunque los afligió, pero también los sería cuidadoso para edificarlos, para plantarlos. Aunque los castigó como padre, también sería cuidadoso para volver a levantar, porque él quería seguir su propósito a través de su pacto, porque Dios es
fiel a su pacto. El único fiel a sus pactos es Dios. Qué lindo que Dios a usted y a mí nos halle siempre fieles a lo que hemos prometido, a lo que hemos le ofrecido a Él, a lo que le hemos dicho que le entregamos. Siempre nos halle siendo ¿qué? Fieles, porque por eso decimos que tenemos un Dios fiel, porque Él siempre ha prometido. Pasó Jeremías, entonces se fueron a la cautividad. En la primera cautividad fue Daniel, ¿se acuerdan que yo les conté? En esta segunda cautividad fue Ezequiel. Era sacerdote, había quedado viudo, era un hombre tratado. Usted sabía que Ezequiel, el Señor le apareció y le dijo que le quitaría el deleite de sus ojos, creo que le dice. Y le dijo eso y por la tarde murió la esposa. Usted sabía que Ezequiel dijo: comerás tanta medida de comida durante tantos días. No podía pasar de ahí. Cuando usted y yo sabemos que a uno le gusta tener la oportunidad de servirse abundante, pero que Dios te aparezca a ti o me diga: no podrás comer más de ahí. Dios mío, ayúdame. Usted sabía que Ezequiel le dijo al Señor: duerme tantos días sobre un lado y duerme tantos otros días sobre otro lado, como una señal profética. Y él, para hacer eso, hizo una cama muy estrecha para no voltearse. Cuando alguien le paga el precio de fe a Dios, Dios lo visita, Dios le habla, Dios le muestra, Dios le entrega. Entonces aquí en este capítulo que estamos viendo, el Espíritu Santo, qué unción poderosa de Ezequiel con el Espíritu de Dios. Dice aquí, estamos en el 11:17, que después de Dios haber tratado, después de haberlos permitido que los llevaran en cautividad por el pecado, las consecuencias de haber decidido mal vinieron sobre ellos. Las consecuencias de decidir bien también vienen sobre él. Usted está decidiendo bien, siga decidiendo bien, aunque le cueste. Siga decidiendo en Cristo Jesús, eso es lo mejor, porque un día vendrán las consecuencias. Un día vendrán las consecuencias de vida eterna, pero también vendrán las consecuencias de ver la salvación en su hogar, en su familia. Amén. Y entonces dice aquí, el 17 le dice al profeta: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos, el mismo que los esparció, dice: yo los recogeré y os congregaré de las tierras por allá en Babilonia, donde estaban, a las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Está diciendo el Señor: los saqué de Israel, los permití que los llevaran a Babilonia, pero yo mismo los recogeré, yo mismo los traeré ¿a qué? Al propósito original. ¿Al propósito qué? Original. Amén, qué lindo es nuestro Señor. Y sigue diciendo: y volverán allá. Pero tenían que hacer algo. Habíamos quedado hoy: quitar de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Entonces ya entendemos por qué vino la consecuencia de que Dios los hubiera dejado. Porque ellos habían dejado al Dios Espíritu para irse ¿a qué? A los ídolos y a las abominaciones. Pero Dios, en esa nueva oportunidad, en esa nueva transformación, pide que quiten esto. Estábamos diciendo hace 8 días que nadie puede tener una transformación en su vida si no le obedece a Dios cuando Dios le dice: tienen que quitar esto o quitar aquello otro, o quitar esto y otro. Y hay que orar y hay que clamar, porque si algo le cuesta al pueblo de Dios es entregar lo que Dios le pide que entregue. Es quitar lo que Dios le pide que se quite. Es anular lo que Dios pide que se anule. Por eso hay que ir con toda frecuencia al testimonio de Jesús de Nazaret, porque Él quitó lo que tenía que quitar. Él se quitó de un trono maravilloso para venir y hacerse hombre. Y estando aquí de hombre podía ser el rey más excelso, pero no tomó forma de rey más excelso, tomó forma de siervo, de servidor. Él se quitó el esplendor de muchas cosas. Yo no sé si usted ha pensado en la humildad de nuestro Señor, para vestir, para comer, para dormir. Había lujos,
en esa región. Pero la Biblia no nos muestra en ningún momento que nuestro Señor estuviera en alguno de esos lujos. Habla de pan sencillo, habla de pescados sencillos, aún dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Aún dice que los pájaros tenían nidos y que las zorras tenían guaridas, pero él no tenía dónde recostar su cabeza. Amén. ¿Por qué el Señor pide que quitemos? Para preparar para una gran transformación. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Si usted lo cree, así será. Si usted lo anhela, así será. Si usted entiende la importancia de eso, así será. Y en esto nos toca orar, pedir los unos por los otros, aún por pastores, porque yo le puedo decir, y hablo de los pastores en el mundo entero, que hay pastores que predican y todo y tienen iglesia, pero son hombres o mujeres que no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día hay muchos. Y hablo no solo de pastores, pastoras, sino siervos y siervas en el mundo entero que no han sido transformados. No tienen las leyes de Dios en su mente o en su corazón. Tienen otras leyes, quizás las del dinero, las de las posesiones. Tienen quizás la de, bueno, pero no la ley de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Dice que el Señor primero le pide al pueblo que quite las idolatrías y las abominaciones. ¿Sabe por qué Dios nos pide que quitemos lo que nos manda? Porque Él también va a quitar de nosotros muchas cosas. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Versículo 19, les daré un corazón de carne, corazón sensible. Y yo ahí es donde quiero impulsarle a usted que Dios sí quita. Dios puede quitar esa maldición. Dios puede quitar esa ruina. Dios puede quitar esa enfermedad. Dios puede quitar ese fracaso. Dios puede quitar ese conflicto. Dios sí quita, porque lo dice la palabra del Señor. Y por eso es tan importante que nosotros le mostremos a Él primero, que quitamos las abominaciones, los pecados, las malas costumbres, los malos hábitos. Los quitamos primero para que Él comience a quitar otra cantidad de cosas. ¿Sabe? A veces queremos paz y queremos que Dios quite todo eso que nos produce conflictos, que nos quitan la paz. Pero quizá Dios nos dice, pero quita tú primero el rencor hacia tu hermano. Quita primero el rencor hacia tu hermana, perdónala o ponte en paz con ella. Quita el rencor hacia tus hijos. Quita el rencor hacia tus padres. Quítate el rencor hacia ti mismo, porque hay gente que no tiene rencor hacia nadie, pero a sí mismo se aborrece por culpa mía, por no haber decidido, por no haber tomado esto, por no sé dónde. Para que Dios quite, nosotros tenemos que quitar primero a la luz de la palabra. Dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué es esto? Obediencia. ¿Qué es esto? Sometimiento. ¿Qué es esto que vemos ahí? Fidelidad. No es otra cosa cuando dice andar en las ordenanzas de Dios. Ordenanzas viene de órdenes. Entonces cuando Dios te dice a ti, son mis ordenanzas, son órdenes. Y es bueno andar en las órdenes de Dios. Si Dios da una orden, ¿qué hay que hacer? Cumplirla, andar en ella. Dice, y guarden mis decretos y los cumplan. Lo que Dios manda, ¿qué se debe terminar haciendo? Cumpliéndolo. Ahí está claro. Y me sean por pueblo, yo sea ellos por Dios. Sin embargo, hay gente que no va a aceptar la propuesta de Dios. Y aquí lo muestra el 21. Dice, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor.
El Señor aquí advierte que Él le pide a su pueblo, le está diciendo: yo te mandé para la tierra de Babilonia por causa de tu desobediencia, por causa de tu pecado, pero ahora te anuncio, te voy a volver, quita la idolatría, quita la abominación, y yo entonces te daré simiente de hombre, simiente de animal, semilla para que produzcan tu tierra. Es lo que estamos enlazando las dos cosas con lo que vimos con Jeremías. Yo te haré, pero yo quiero. Y sin embargo el Señor sabe que hay un grupo que va a desechar la propuesta de Dios, siendo hijos de Dios. Sin embargo, Dios le hace una tremenda advertencia. Dice: esa decisión tuya vendrá sobre tu propia cabeza. Dios se encarga de que el que rechaza a Dios, las consecuencias de su rechazo también le lleguen. No queda por allá invicto, como dice. ¿Por qué es la causa de que debemos ser transformados nosotros? Se la voy a mostrar bíblicamente. No es por usted. No es para que usted disfrute de un apartamento nuevo, grande. Recíbalo. Eso se lo da Dios. No es para que usted pueda sacar esa camioneta que le da problema y entrar una nueva. Recíbala. No es para que usted esté estrenando o comiendo lo mejor. No es por eso la transformación. Mire lo que dice aquí, el versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Oh, qué dimensión tremenda. El reino manifestado, el reino espiritual de Dios manifestado. El reino se quiere manifestar. Dios también quiere mandarte ángeles a tu casa. Dios quiere también que compartas con ángeles. ¿Por qué no ha pasado eso? Porque no hay la dimensión espiritual que esta gente tenía, de oración, de ayuno, de estar metidos con Dios. Los que sí se están manifestando tremendamente son los demonios por todas partes. Y los que mucha gente está obedeciendo son demonios, doctrinas de demonios y doctrinas de hombres. Mucha gente está obedeciendo. Este hombre estaba en la dimensión espiritual. Cuando nosotros nos dejamos transformar, tenemos contacto directo con el reino de Dios. Ángeles, querubines, Espíritu de Dios. Y yo creo que si nosotros no tuviéramos contacto con el reino de Dios, la vida cristiana sería nula, vacía. Es tan hermoso aprovechar esos momentos en que oramos, en que clamamos y sentimos la presencia del Espíritu de Dios, y sentimos orar y proclamar por los jóvenes y proclamar por las jovencitas, o quizá cantar en lenguas, o quizá aplaudir, no sé. Es tan valioso eso, porque yo pienso que es la manifestación del reino para un hijo de Dios que anhela ver a Dios. Dice el 23. Aquí hay dos cosas, experiencia y visión. Cuando nosotros nos dejamos transformar, tenemos experiencia con el reino y tenemos visión del reino de Dios. Y mucha gente no ve nada de Dios, ni del reino, ni de los ángeles, ni de los querubines, porque simplemente su corazón y su mente no ha sido transformada. ¿Cómo se transforma? Empezando por quitar lo que Dios manda. Empezando por disponerse a cumplirle a Dios, a andar en sus ordenanzas, a guardar sus decretos. Dice el versículo 23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente. Se fue una gloria Shekinah, la nube que resplandecía, la presencia de Dios. Dice que luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu. ¿Se acuerda que el Espíritu se lo había llevado hasta dónde? Hasta Jerusalén. Oiga, pero él estaba en Babilonia, pero se lo había llevado a Jerusalén para mostrarle la razón por la cual el pueblo había caído en cautividad.
Eso no ha vuelto a suceder, porque la dimensión espiritual de la gente no da para tener una experiencia así con el Espíritu Santo, y tenemos que procurarlo. El último gran movimiento del Espíritu de Dios va a ser levantar la iglesia. Lo hizo moviendo a Ezequiel, a Enoc, a Elías, a Felipe el evangelista, levantando al Señor hasta el cielo. Ahora queda un gran acontecimiento, un último, levantando al pueblo que se dejó transformar, su mente, su corazón, su espíritu, su alma, a su pueblo que quiso quitar lo que Dios le pidió que quitara: las abominaciones, la idolatría, los pecados sexuales, las malas cosas. Ese pueblo es el que se está preparando para ser levantado por el Espíritu Santo de Dios, que quiso quitar la rabia, la ira, el orgullo, la soberbia. Ese pueblo es el que nos estamos preparando para irnos con el Señor. Dice que el Señor lo levantó, el Espíritu, el versículo 24, y me volvió a llevar en visión del Espíritu. ¿A dónde? A la tierra de los caldeos. Mire, dice el 24, léalo conmigo. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Porque Dios nos necesita transformados para ir a mostrarle a los cautivos la oportunidad que Dios les quiere dar. Está muy claro ahí. Está muy claro aquí. Dice, y se fue, dijo, a la tierra, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y el 25 que dice, y hablé, ¿a quiénes? A los cautivos. ¿Qué les habló? Todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Cómo iban a saber ellos que tenían una oportunidad si Él no les hablaba? ¿Cómo iban a saber ellos que Dios los quería volver a llevar a la tierra, que no desmayaran? Pues tal vez no a ellos, pero a su descendencia, que no iba a perderse si Él no les hablaba. ¿Cómo le vas a hablar tú a una persona que salga de la cautividad si tú no le hablas de Jesucristo, de la palabra de Dios? Pero un cautivo no puede libertar a otro cautivo. Un libre puede ir a rescatar a un cautivo. Un poderoso en libertad en Cristo puede restaurar a otro cautivo. Y para nosotros ser libres y tener ese poder, necesitamos dejarnos transformar. Por eso volvamos a Ezequiel 11. El domingo, si Dios lo quiere, va a haber un mensaje, una oportunidad bien hermosa. Me viene hablando el Señor para quitarnos de un yugo, como una piedra amarrada a los pies que está hundiendo a muchos. Solo puedo decirle esto: si vienen dos, yo les entrego a ellos. Si una persona dice, no, es que tú allá, mire a ver quién le entrega por allá eso. Aquí se lo entregamos a los que vienen. Venga. Dice en Ezequiel 11, versículo 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué observa usted? Una gran transformación. Vamos a orar por nosotros, por esos niños, por su familia. Sabe, yo jamás hubiera dejado la borrachera
tan terrible que me consumía. Ayer le dije a alguien, porque me impactó un testimonio de alguien que se le visitó, se le habló, se le dijo de los peligros espirituales y de la borrachera, y aún así murió en plena borrachera. Entonces yo decía, Dios, se acostó borracho, y cuando lo encontraron ya se había ido. Yo decía, Dios mío, gracias, porque no fui yo el que tantas veces me acosté así, pero no fui yo el que partió así sin Cristo. Porque Dios me iba a dar la oportunidad, me la dio. Y bendigo a las personas que me acogieron y me enseñaron que no solo basta la oportunidad, sino es necesario meterse en los procesos de transformación que Dios establece. Y eso nos incluye aquí a todos, aún esos niños hermosos pequeños que hay por ahí, les incluye ya a ellos. Así como Dios dice que yo sembraré, ya tenemos que sembrarle la semilla de temor y amor a Dios y de búsqueda de Dios. No importa que los otros critiquen allá ellos, porque nosotros sabemos que esa semilla con el tiempo va a producir la oportunidad para ellos, la oportunidad de vida y salvación. Así que si usted quiere bendiciones grandes, así que si usted quiere respuestas grandes, hay que querer primero esa transformación. Así que usted cierre sus ojos ahí, ofrézcase a Dios, como se ofrecieron muchos de la Biblia que dijeron: heme aquí, Señor. Ahora ya no están ellos, está usted, y le dice: heme aquí, como siervo o sierva de Dios, y le dice: Dios de la gloria, aquí estoy, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios de la gloria, que tú nos des ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, pongas dentro de mí. Pero no faltará el que quiera decir: yo quiero que mis hijos se salven, yo quiero que mis hijas se salven, yo quiero que mi familia se arrepienta, yo quiero que mi familia se convierta. Por eso te pido, Señor, que también dentro de ellos les des ese corazón y ese espíritu nuevo, que se quite ese corazón de piedra. Alguien que sea tan suficientemente sensato, decirle: Señor, si mi corazón se está endureciendo y hay orgullo y hay altivez y hay soberbia, Señor, que no sea así conmigo, Dios de la gloria, sino que haya un corazón nuevo, un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible a tus órdenes, un corazón sensible a tus mandamientos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, ahora pedimos por esas familias que están quizás lejos en otro país y necesitan la visita del Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, visítalos, y allá, Señor, en el corazón y en la mente de ellos, pon esa palabra de consuelo, pon esa palabra de fortaleza, Dios de la gloria. Y te pedimos, Señor, por la iglesia en el mundo entero, no solo por una denominación o por otra denominación, sino por la iglesia en el mundo entero, para que la iglesia en el mundo entero sea verdaderamente transformada en su mente, en su corazón, y se retiren las idolatrías y las abominaciones, para que sea Cristo el Señor de la iglesia y no los hombres ni las mujeres. Padre, te damos gracias. Comienza a profetizar tu propia respuesta de bendición y dile: gracias, Señor, porque yo creo que tú me bendices. Gracias, Señor, porque yo creo que tú me respondes. Gracias, Señor, porque veré la salvación en mis hijos, en mis hijas. La obra de transformación la veremos en esta nación. La obra de transformación la veré en mis hijos. La obra de transformación la veré en mis hijas. La obra de transformación la veré en mi familia, porque tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, Dios de la gloria. Te alabamos y te bendecimos. Antes de terminar, cierra ahí tus ojos, porque son momentos íntimos contigo. ¿Qué necesita ser quitado de ti? Por eso te digo: ay, suave, dile a Dios: yo necesito que se quite de mí este hábito, esta otra cosa, esto otro, esa reacción mía en mal genio, que se quite.
o esa desesperanza continua, o esa falta de dominio propio, o eso que me impide crecer en lo espiritual, en la fe, en el conocimiento. Y si alguien quiere orar, interceder por ese niño, por esa niña, yo necesito que se quite de mi nieto esa enfermedad, ese diagnóstico. O se quite de mi sobrino a quien tanto amo, esa postura tan difícil, Señor. Yo necesito que se quite de mi hermano ese espíritu de idolatría y soberbia que lo tiene. Que se quite de mi familia la búsqueda de brujería y de hechicería. Seas tú el Señor. Y si alguien quiere más, dice: Señor, yo quiero que se quite esta enfermedad de mí, o se quite esta ruina de mí, o se quite este manto de fracaso de mí, este estancamiento. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios, muy alto, y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición transmitida por el Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas, las afectivas y las sentimentales. Que el Señor eterno les continúe bendiciendo. Dios les bendiga poderosamente.